Un saludo muy especial para todos en esta mañana. Hoy, martes 17 de junio, desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos en este nuestro tiempo devocional. Recuerden que hoy estamos en nuestro día Collavín, iniciando muy temprano con este tiempo, con este primer espacio, pero luego también recuerden que tendremos nuestro tiempo de intercesión virtual al mediodía y posteriormente, para finalizar esta jornada de Collavín, tendremos un tiempo de alabanza a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde en el distrito Centro. Ahí les esperamos. Les invito a que nos programemos, a que dispongamos nuestro corazón para sumarnos a estos tiempos especiales en el marco de nuestro día Collavín. Y bueno, vamos a continuar hablando del tema que hemos venido desarrollando en los últimos devocionales, hablando acerca de la palabra de Dios y la creación, remontándonos a los orígenes de todas las cosas. El primer capítulo de Génesis nos permite comprender que Dios es el único creador de todo lo que existe. Nadie más puede hacer lo que Él hace, que es producir algo de la nada. Pero nosotros vemos allí, también en este primer capítulo de Génesis, cuál es el propósito de la creación. Dios se revela como creador, pero también nos habla del propósito de esa creación. Dios no crea para el vacío, Dios no crea para las tinieblas, sino que Él crea para llenar. Y de la misma manera, nosotros fuimos creados en Cristo para ser habitados por el Espíritu Santo. Y estos primeros versículos de este capítulo 1 de Génesis nos recuerdan también cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, dándonos forma, trayendo luz y también plenitud. Entonces, hemos entendido lo que Dios hace, hemos entendido también para qué lo hace y a través de quién lo hace, en este caso, el Espíritu Santo. Pero también es necesario que revisemos en esta mañana, y en eso nos vamos a ocupar, que revisemos cómo lo hace. Y esto es a través de su palabra. El gran protagonista de la creación, podríamos decir que hay un papel protagónico por parte de la palabra de Dios en esta primera parte del Génesis, en este primer capítulo, porque nosotros vemos claramente que es la palabra de Dios la que llama a existencia todo lo que nosotros vemos hoy con nuestros ojos, porque detrás de su palabra naturalmente hay autoridad y poder. Y claro, la misma Biblia nos ratifica que la palabra de Dios sustenta la vida del hombre, que la palabra de Dios tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, que la palabra de Dios es eterna y que es viva y eficaz. Pero esta palabra de la cual estamos hablando, que es la protagonista, la gran protagonista de la creación, porque a través de ella todo viene a existencia, esta palabra, para que tenga provecho en nosotros, debe ir acompañada de fe, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 2. Entonces, hoy nos vamos a concentrar precisamente en qué es lo que hace la palabra de Dios, cuál es el papel de la palabra de Dios y cuál es esa obra que ella hace en nuestra vida, de acuerdo a lo que nos cuentan estos versículos del capítulo 1 del libro de Génesis. Y quiero invitarles a que vayamos ahora al versículo 3, Génesis capítulo 1, versículo 3. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, aquí vemos la palabra de Dios, sea la luz, y fue la luz. De esa manera, Dios comienza a llamar las cosas a existencia a través de su palabra. Y entonces entendemos en primer lugar que la palabra de Dios trae luz a nuestra vida. Podríamos decir, para entenderlo mejor, que la palabra de Dios es como la mañana que se levanta para disipar la oscuridad
de la noche. Y permanentemente Dios está enviando su palabra, así como el sembrador esparce también su semilla. Pero naturalmente se requiere que el terreno esté adecuado para recibir esa semilla. Muchas veces el corazón se resiste a la palabra de Dios. Muchas veces el corazón se resiste a la luz de Dios. Se resiste a dejarse dirigir o conducir. Y en este punto, cuando hablamos de que la palabra de Dios alumbra o trae luz, es necesario que podamos comprender que nuestra propia luz, es decir, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, nuestra experiencia, no son suficientes para conducirnos en el camino de la vida. Esa luz que emana de nuestro interior, esa luz que emana de las experiencias que hemos tenido, del conocimiento, de nuestro recorrido, es insuficiente para alumbrar el camino que nosotros vamos recorriendo en la vida. La palabra de Dios, en cambio, alumbra nuestro camino y nos proporciona esa sabiduría que viene del cielo, esa luz que necesitamos para ir en la dirección que Dios quiere que vayamos. A veces nuestra confusión, a veces esa maraña de ideas o de sentimientos que podemos tener o experimentar, tienen que ver precisamente con la falta de luz. La palabra de Dios, estamos diciendo, en primer lugar, alumbra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es luz, es lámpara para nosotros, para nuestro camino, para nuestro andar. Pero quiero que vayamos ahora al versículo 6 y vamos a seguir mirando cuál es la obra que la palabra de Dios hace en nuestra vida, cuál es el efecto que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Dice Génesis capítulo 1, versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí el término clave es separar. La palabra de Dios separa. Este término separar que encontramos aquí en el versículo 6 tiene que ver con hacer una distinción, una diferencia, incluso tiene que ver también con seleccionar. Es como cuando vamos a elegir una verdura, por ejemplo, en el mercado. ¿Cuáles son esos parámetros que nosotros tenemos en cuenta para elegir la mejor verdura? Seguramente lo primero que hacemos es mirarla, posteriormente procedemos a tocarla, incluso muchas veces nos valemos también del olfato para tratar de identificar o de distinguir en qué estado se encuentra esa verdura que nosotros vamos a adquirir en el mercado. Y naturalmente no saber elegir, en este caso, en este ejemplo que estamos dando, pues eso puede tener una repercusión negativa en nuestra salud. Si yo tomo un alimento o una verdura que está en mal estado, pues naturalmente eso va a afectar mi salud. Es muy importante que yo tenga la capacidad de elegir bien, de distinguir las características, de diferenciarlas y de separar lo que sirve de lo que no sirve. Bueno, precisamente la palabra de Dios, cuando se instala en el corazón, y no solamente como un conocimiento superficial, como frases de cajón, sino como una verdad que se arraiga en el corazón y en la mente, va derribando nuestros viejos esquemas, va destruyendo también nuestros prejuicios, nuestras verdades a medias, esa información equivocada que vamos guardando y de la cual nos convencemos, pero también la palabra de Dios nos da la capacidad para discernir, para separar, para identificar lo que aprovecha y lo que enferma, lo que edifica y lo que destruye. La palabra de Dios nos va dando una pericia, un entendimiento particular
para que nosotros podamos distinguir y diferenciar en la vida, así como aquella personita que va al mercado a conseguir su alimento y a través del tacto, la vista, el olfato va separando, va distinguiendo, va tomando lo mejor. La palabra de Dios también nos capacita para ello en la vida misma y nos permite separar y decir: esto me sirve, esto no me sirve, esto me está edificando, esto me está perjudicando. Y miren que resulta muy paradójico, tomando el ejemplo que dábamos hace un momento, que nosotros sepamos escoger una verdura en el mercado, pero que no lleguemos a ser conscientes de las actitudes que nos hacen daño, de las cosas que tenemos que cambiar, de nuestras respuestas equivocadas, de los hábitos que nos están haciendo daño, que nos están matando. Y esto se debe en gran parte, en gran medida, a la falta de la palabra de Dios haciendo mella en nuestro corazón. En primer lugar, decíamos que la palabra de Dios alumbra, dijo Dios sea la luz, pero en segundo lugar estamos diciendo que la palabra de Dios separa, es decir, nos permite identificar, distinguir lo que sirve de lo que no sirve, lo que es verdad de lo que es falso, lo que edifica de lo que destruye. Pero sigamos avanzando y ahora quiero invitarles a que vayamos al versículo 9, Génesis capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Dios dijo que se junten las aguas en un solo lugar y que se descubra lo que está seco. Esto se parece mucho a lo que ocurrió con el pueblo cuando ellos recién habían salido de Egipto y se toparon con el mar. ¿Recuerdan ustedes? Allí ellos se desanimaron, se llenaron de incertidumbre, de preocupación, pero Dios abrió un camino donde no había un camino. En medio de las aguas, Dios abrió un camino y dice la Biblia que ellos cruzaron en seco al otro lado. Tal como nos está contando aquí Génesis 1:9. Porque el poder de la palabra de Dios convierte el mar en tierra seca. Sin la palabra de Dios solamente veremos inundaciones, tormentas, imposibilidades. Pero siempre que nosotros vamos a su palabra, Él nos abre y nos marca caminos inesperados que nos llevan a nosotros de la esclavitud a la libertad, tal como ocurrió con el pueblo en el tiempo de Moisés. En aquel tiempo el pueblo se aterrorizó cuando vio a Faraón y a su ejército. Incluso ellos lamentaron haber salido de Egipto, pero la Biblia dice que Dios abrió el mar para ellos, tal como nos lo está diciendo también Génesis 1, versículo 9. Y naturalmente cuando ellos vieron el camino que se abrió donde no había un camino, ellos experimentaron gran alegría, gran regocijo, y esa alegría y ese regocijo son una clara señal de una persona que está escuchando la voz de Dios. El angustiado, el quejumbroso, el triste está ahogado en los mares de sus preocupaciones, en las tormentas de sus propias ansiedades, de sus temores, probablemente añorando el pasado, incluso la muerte, porque es incapaz de ver y de creer que Dios, a través de su palabra, abre un camino donde no hay camino. En tercer lugar, estamos diciendo que la palabra de Dios abre un camino, donde no vemos un camino, donde no vemos posibilidades, allí la palabra de Dios abre un camino. Pero sigamos avanzando, pasemos ahora al versículo 11, Génesis capítulo 1, versículo 11. Dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él
sobre la tierra y fue así. El término clave aquí en este versículo 11 es producir. En cuarto lugar, decimos que la palabra de Dios produce. La palabra de Dios trae a nosotros la primavera, aún en medio del desierto, porque hace brotar, retoñar, dar a luz vida y vida en abundancia. La palabra de Dios riega la tierra, sana la aridez del corazón y luego, de una manera imprevisible, nos permite ver cómo en nosotros germina una nueva vida. Germinan y crecen nuevos pensamientos, nuevas actitudes y se produce ese precioso fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios produce, la palabra de Dios da vida y vida en abundancia. Y recordemos en este punto que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple un propósito particular. En este caso, en este punto que estamos resaltando, producir. ¿Qué es lo que produce? Fruto, vida, verdor en la vida de una persona. Naturalmente, el efecto y el impacto de la palabra de Dios. Y cuando Dios, a través de su palabra, obró de esta manera, allá en el Génesis, dice la Biblia que hubo hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto y que dé fruto. Miren qué interesante esto, ¿sí? Dice, da semilla, ¿sí? Da fruto, entrega el crecimiento, la producción, el desarrollo. Un corazón carente de la palabra de Dios es como una tierra seca, es como una tierra árida, sin lluvia, es como un desierto sin vida. La palabra de Dios, estamos diciendo en cuarto lugar, produce, hace brotar, hace reverdecer, retoñar, da vida y vida en abundancia. Ese precioso fruto del Espíritu Santo se genera cuando hay abundancia de la palabra de Dios también en nosotros. La palabra de Dios produce. Y en quinto lugar, y ya para finalizar, quiero que vayamos al versículo 14, Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice la Biblia, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan, esta palabra es clave aquí, de señales para las estaciones, para días y años. A través de su palabra Dios también creó lumbreras que servirían como señales, dice aquí la palabra de Dios. Y naturalmente entendemos en quinto lugar que la palabra de Dios para nosotros también es como esa señal en el cielo que marca el inicio y el final de una estación, de los días y también de los años. Y para entender esto, quiero contarles que cuando se trabaja en el campo, el clima toma un papel decisivo para que las cosechas puedan dar el fruto esperado. Y no siempre se pueden evitar los daños de una estación o de una temporada, pero de alguna manera, cuando se leen correctamente las señales del cielo, se pueden anticipar y se pueden prever este tipo de daños o de pérdidas. Los labradores de la época miraban las señales del cielo para entender los tiempos y esto les permitía ahorrar costes, les permitía ahorrar tiempo también y tomar mejores decisiones. El cielo les iba marcando el inicio y el final de una temporada, el inicio y el final también, ¿sí?, de un momento específico en el campo. Y de esta manera, Dios también a nosotros, a través de su palabra, nos marca señales que nos permiten comprender los momentos. Todo tiene su tiempo. Y en consecuencia,
Dios también nos permite a nosotros tomar las mejores decisiones con base en su palabra. Las personas a veces pierden demasiado tiempo, pierden recursos, toman malas decisiones porque ignoran precisamente las señales que la palabra de Dios nos marca con tanta claridad. Estas señales que nos brinda Dios a través de su palabra son información fundamental para nosotros, advertencias y recordatorios que de ser ignorados pueden traer consecuencias muy negativas a nuestra vida. Ignorar una señal es poner en riesgo nuestra propia vida. Y es importante resaltar esto aquí. Nosotros no seguimos las señales del mundo, seguimos las señales que Dios nos marca en su palabra. Así como los labradores también miraban las señales del cielo para entender también las épocas, los momentos, las temporadas también. Así nosotros miramos a su palabra y comprendemos también cuál es el mejor momento, el tiempo indicado, el tiempo favorable. Nosotros no seguimos las señales del mundo, seguimos las señales que Dios nos marca a través de su palabra. Y estamos viendo aquí entonces 5 cosas importantes que hace la palabra de Dios, de cómo obra la palabra de Dios en nosotros. En primer lugar, la palabra de Dios alumbra. En segundo lugar, la palabra de Dios separa también, nos permite distinguir, separar. En tercer lugar, la palabra de Dios abre un camino, descubre lo seco, así como ocurrió con el pueblo cuando salió de Egipto. La palabra de Dios, decíamos, también produce, da hierba verde, semilla, fruto, crecimiento, vida y vida en abundancia. Y finalmente, la palabra de Dios es también una señal, así como las lumbreras, como las estrellas en el cielo van marcando también las estaciones, así también su palabra nos va marcando un camino y nos sirve de señal que nos advierte, que nos anuncia y que nos muestra cuál es el mejor momento. Entonces, para finalizar, quisiera que nos preguntemos, ¿será que nosotros estamos experimentando falta de luz? ¿Será que nos cuesta identificar o separar lo que conviene de lo que no conviene? ¿Será que estamos ahogados en el mar de nuestras preocupaciones y no vemos un camino? ¿Será que estamos viviendo sin fruto? ¿Será que nos hemos ido secando? ¿Será que no identificamos las señales y tomamos malas decisiones y perdemos tiempo y perdemos recursos? Pues es evidente entonces que necesitamos más y más del poder y la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. Si nosotros fuimos creados en Cristo para ser habitados por el Espíritu Santo, también entendemos que fuimos creados para ser dirigidos por Él a través de su palabra. Aquí tenemos un resumen muy rápido de lo que hemos dicho hasta el momento en esta nueva temática de la palabra de Dios y la creación. Fuimos creados en Cristo Jesús por el único creador. Fuimos creados para ser habitados por el Espíritu Santo y fuimos creados, estamos diciendo en el día de hoy, para ser dirigidos por medio de su palabra. Y pensando en esto, quiero invitarles a que allí en el lugar donde ustedes se encuentran me acompañen haciendo una oración. Padre Dios, hoy te damos muchas gracias en esta mañana, en este tiempo especial, por tu palabra. Hoy entendemos el impacto y la obra de tu palabra en cada uno de nosotros. Y reconocemos, Señor, que necesitamos de tu luz. Reconocemos que necesitamos que tu palabra sea como una lámpara para nuestros pies al caminar y una lumbrera, Señor, en nuestro camino. Reconocemos que necesitamos de tu palabra para aprender a identificar y a separar lo que nos sirve y lo que no nos sirve, para aprender a discernir en la vida y elegir lo mejor. Pero también reconocemos, Señor,
que necesitamos de tu palabra para que se abran caminos donde no hay caminos, para que no estemos ahogados en el mar de nuestras preocupaciones y de nuestros temores. Hoy, Señor, delante de ti, reconocemos también que necesitamos de tu palabra para llevar fruto, para tener vida, que necesitamos que tu palabra, Señor, haga reverdecer nuestro ser interior y produzca el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, entendemos que tu palabra es como una señal que nos va mostrando el tiempo y la época y la estación, que así como las estrellas en el cielo marcan el inicio y el final de las estaciones, así también tu palabra es como una señal para nosotros que nos va guiando en el camino. Hoy te agradecemos, Dios, por tu palabra. Hoy te bendecimos porque no has dejado de hablar a nuestro corazón y te pedimos que nos sigas acompañando en el resto de este día. Gracias por escuchar nuestra oración, la cual hacemos hoy a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia querida, nuevamente un gran abrazo para todos. Nuevamente gracias por acompañarnos. Recuerden dejarnos allí su mensaje para saber que nos están acompañando del otro lado y nos encontramos en toda la programación que tenemos a lo largo de este día en el marco de esta jornada de Collavín. Un gran abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien. Anhelando tu presencia,